30 minutos con Dios. Y bueno, Jesús, es tu tiempo. Hola, hola, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos, a pesar de que están en sus diferentes actividades, pues agradecemos que nos acompañen en esta noche. Realmente estuvimos pensando un poco en si comenzar en esta noche con estos temas a través de Zoom o otra vez reagendarlos, pero dijimos, pues vamos con la fe de que en algunos nos van a acompañar. No sé si todos estemos aquí en México, bueno, al menos sé que ya aquí Dulce sí, no sé, Marcos, de dónde eres, Elías, pero si somos de aquí de México, pues en esta noche mucha gente está celebrando, está en la cena de, pues en el marco de la independencia, la cena mexicana, etcétera. Y pues agradecemos de que nos acompañen, ¿verdad? Dijimos, pues vamos a hacerlo, ya lo habíamos publicado y quisimos seguir adelante para que cada lunes en punto de las 8 de la noche podamos tener esos 30 minutos con Dios a través de esta plataforma de Zoom en la que vamos a estudiar lo que creemos, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña con respecto a qué debemos de creer como la base de nuestra fe, ¿verdad? Hay mucha gente alrededor del mundo que tiene diferentes filosofías, diferentes creencias, diferentes cosmovisiones con respecto a Dios, con respecto a la vida, con respecto a la muerte, con respecto al qué hacemos aquí, ¿verdad? Respondiendo las grandes preguntas de la vida, de tiempo. Sin embargo, en estas 28 semanas vamos a aventurarnos en el estudio de la Biblia con respecto a temas como la Biblia misma, quién es Dios, qué es la vida, por qué estamos aquí, qué es la muerte, qué existe después de la muerte. Vamos a estudiar un poquito acerca de la misión de Cristo Jesús. Vamos a estudiar su ministerio, su muerte, su resurrección, su promesa de segunda venida. Vamos a estudiar un poquito acerca de la vida y la moralidad en el marco de las leyes de Dios. Vamos a estudiar un poquito sobre la conducta cristiana en este sentido, lo que Dios espera de nosotros con respecto al trabajo, al dinero, a la familia, a la salud, algunas otras cuestiones importantes de la vida cristiana. Vamos a estudiar un poquito acerca de profecías, lo que la Biblia nos enseña con respecto al futuro, lo que va a venir. Y pues para mí es un privilegio abrir este espacio de 28 semanas con nuestra primer temática. La primera temática tiene que ver con la Santa Biblia. Ah, bueno, mi cámara ahí está. Sobre la Santa Biblia. Vamos a estudiar un poquito acerca de este tema en los minutos que tenemos por delante, unos 15 minutos, 20 minutos, vamos a estudiar acerca de las Sagradas Escrituras. Y pues les esperamos cada lunes, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche para tener nuestros 30 minutos con Dios en el estudio de la Biblia. Yo espero que podamos aprender mucho y sobre todo podamos vivir cada una de las cosas que Dios nos enseña, ¿verdad? Lo más importante no es conocer, lo más importante es vivir. Por supuesto, para poder vivir, primero tenemos que conocer. Entonces, vamos a compartir algunas ideas, vamos a compartir lo que hemos aprendido. Si alguien tiene alguna duda, lo puede escribir en el chat. Al final vamos a dedicar unos 5 minutos, 3 minutos para poder responder preguntas, si alguien tiene alguna de ellas. Bueno, pues le voy a pedir a Jack que por ahí nos apoye a compartir pantalla para comenzar entonces con la primera temática, que es sobre las Sagradas Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una Biblia en casa. Yo espero que todos o tengamos la posibilidad de adquirir alguna de ellas. Ya la encontramos en un formato electrónico en nuestros celulares también. Tenemos muchos recursos para estudiar la Biblia y pues es bien sabido que para el mundo cristiano
La Santa Biblia pues es nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta que rige básicamente el comportamiento cristiano, hablando de las diferentes iglesias o denominaciones cristianas, ¿verdad? La primera creencia o el primer tema con el que abriremos este espacio es justamente con el de la Santa Biblia y vamos a ir ahondando un poquito en este estudio. Ya por ahí tenemos pantalla. Me gustaría que antes de comenzar pudiéramos recordar un poquito para nosotros qué es la Biblia, qué relevancia tiene la Biblia en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez la hemos leído. Yo creo que la mayoría hemos escuchado historias como del diluvio, la historia de la vida de Jesús, la historia de la creación en el jardín del Edén, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, del cruce del Mar Rojo, tal vez alguna de las parábolas o los milagros de Jesús. Hemos visto alguna película en Netflix, en el cine o cuando éramos niños en la televisión sobre alguno de los relatos bíblicos. Y la pregunta es, ¿y qué de todo eso? O sea, ¿qué me enseña? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el punto? Pues es lo que vamos a estudiar justamente ahorita. No sé si ya estamos listos por ahí. Vamos a presentar entonces pantalla. Muy bien. Y me gustaría que recordáramos eso un poquito para ver entonces eh, qué de todo esto eh, es cierto, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan todas estas historias? ¿Cuál es el punto? Y cómo podemos seguir entendiendo el contenido de las Sagradas Escrituras. Muy bien, le damos la bienvenida a Esther, que está entrando, a Marcos, a Dulce, a Elías y por supuesto a Jackie, qué gusto saludarlos. Y pues vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema. Muy bien, pues las Sagradas Escrituras, vamos a avanzar. La palabra de Dios, las tres escrituras están divididas, como ya sabemos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En total, la Biblia contiene 66 libros divididas pues de esta manera. Y aquí dice, son la palabra de Dios escrita, dada por inspiración divina por intermedio de santos hombres de Dios que hablaron y escribieron al ser movidos por el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito en esta noche este proceso por el cual estas personas hablaron siendo inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de la inspiración? ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Por qué a ellos se les dio la palabra y a otros no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver todo eso a continuación. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar otra vez. Ahorita vamos a ver algunos versículos, algunas referencias bíblicas. La exclusividad de la Biblia no viene ni de influencias políticas, ni de la cultura, ni de la sociedad, ni de la historia. La Biblia no es exclusiva por ninguno de estos aspectos, sino porque es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿En qué forma se ha revelado Dios mismo y qué función cumple la Biblia en su revelación? Bueno, al ahondar un poquito en este aspecto de la revelación de Dios, nosotros podemos ver a la Biblia o a ver a Dios desde dos puntos de vista, una revelación general y una revelación especial. ¿Sí? Una revelación especial en la que Dios se ha manifestado de una forma más particular y una revelación general en la que Dios también se revela pues de una manera más grande, más generalizada, ¿verdad? Como la palabra lo dice. Y vamos a ver cuáles son estos aspectos, ¿verdad? Aquí es importante realzar este punto de la revelación de Dios, porque hoy en día vivimos en una época en la que cada persona tiene un punto de vista diferente con respecto a quién es Dios, ¿verdad? Hay muchos puntos de vista respecto a la persona de Dios y cada punto de vista es diferente, cada ideología es diferente. Algunos conciben a Dios como cada parte
lo que existe, panteísmo. Algunos ven a Dios desde un punto de vista muy lejano, ¿verdad? Como alguien que nos creó y se olvidó de nosotros. Este, Algunos ven a Dios de manera dual, el dualismo, que viene de la Edad Media, como un Dios que está aquí con nosotros, pero que también está en todos lados. Hay muchas formas de concebir a Dios, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad que nos enseña la Biblia? O más bien, la Biblia, ¿cómo nos muestra a Dios? ¿Quién es Él? Vamos a avanzar un poquito. Entonces, la revelación general, eh, la vislumbre, dice acá, la vislumbre del carácter de Dios que provee la historia de la conducta humana, la conciencia y la naturaleza con frecuencia se llama revelación general, porque está disponible a todos y apela a la razón. Así como todos, Esther, Marcos, Dulce, Elías, Jackie y su servidor, tenemos una conciencia que de manera natural nos dice que está bien y que está mal, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que todos desde que nacemos y somos chiquitos, somos niños, sabemos que robar, matar está mal, ¿verdad? Sabemos que eso está mal y la pregunta es, ¿quién nos enseñó que eso estaba mal? Bueno, creo que se quitó la presentación, Jackie. ¿Quién nos enseñó que eso estaba mal? Bueno, pues la conciencia, ¿no? La conciencia, cuando eres niño y agarras algo que no es tuyo, y luego te escondes o lo escondes, ¿verdad? Y tu mamá te mira y te dice, eso está mal, pero antes de que ella te dijera que eso estaba mal, tú ya sabías que eso estaba mal, porque la conciencia desde niños nos indica qué está bien y qué está mal. También dice aquí la historia de la conducta humana nos revela qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? De manera natural nos muestra los resultados de las buenas decisiones y de las malas decisiones. Y por supuesto también la naturaleza nos revela a Dios, su poder, su magnificencia. Y aunque muchos, ¿verdad? Personas que están a favor de la evolución dicen que todo esto fue producto del azar. Basta con saber un poquito de ciencia, un poquito de anatomía para darnos cuenta de que la vida es tan perfecta y a pesar eh, de sus puntos negros causados por el pecado, vemos una perfección en la célula humana, vemos una perfección en el ciclo de la vida, vemos una perfección eh, en la cadena alimenticia, por ejemplo, eh, en el cuerpo humano, que es tan perfecto y es capaz de regenerarse cuando le damos lo correcto para vivir. Y esa naturaleza nos revela también el poder y la sabiduría de Dios. Ahora, dice que también hay una revelación especial. El pecado limita entonces la revelación de Dios porque a pesar de que la flor es tan bella, tan hermosa, con aromas ricos y frescos, tiene espinas. Entonces, ¿qué de todo eso perfecto o por qué hay imperfección en la perfección? Bueno, aquí dice entonces que el pecado limita la revelación de Dios de sí mismo mediante la creación al oscurecer nuestra capacidad de interpretar su testimonio. En su amor nos dio una revelación especial de sí mismo para ayudarnos a obtener respuestas a estas y otras preguntas. Mediante el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo mediante la creación al oscurecer nuestra capacidad de interpretar su testimonio. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ah, conocemos a la persona de Dios a través de la historia bíblica y también esa historia bíblica apunta al nacimiento de un Mesías, de un Dios encarnado que vendría entonces a revelarnos en su propia vida a Dios, ¿verdad? Y ese, pues lo encontramos, ese Mesías lo encontramos en el Señor Jesús. Creo que se volvió a quitar y aquí la presentación. Este, entonces tenemos esta revelación general, dijimos, recapitulando, la historia de la conducta humana, la conciencia y la naturaleza. Y la revelación especial, ¿verdad? Tiene que ver con la Santa Biblia y la persona de Jesucristo. Muy bien, la Biblia revela a Dios y expone a la humanidad, ¿sí? Expone nuestra dificultad y revela la solución al problema humano. Nos presenta como perdidos, alejados de Dios y revela a Jesús
como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a Dios. En este punto me gustaría recalcar que Dios, según el relato bíblico, cuando nos creó para vivir en comunión con Él, en armonía y en una relación personal con Él. Para esto, por supuesto, Dios eh, desde el principio se comunicaba con el hombre, se revelaba al hombre, comunicaba su voluntad al hombre, al ser humano, y aún a pesar del problema del pecado, según dice Génesis capítulo 3, Dios siguió buscando formas para comunicar su voluntad a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, a lo largo de toda la historia. Entonces la Biblia nos muestra un Dios que convive y se interesa en buscar al hombre, no como un Dios que se olvida, no, como un Dios que siempre está interesado buscando al hombre, buscándolo para hacerle conocer su voluntad, para prepararlo, para anunciarle lo que va a acontecer en el futuro y que se prepare. Y finalmente, ese mensaje tiene que ver con el bienestar, la sanidad y la salvación de su pueblo o de su creación. Entonces dice este último punto, nos presenta como perdidos, alejados de Dios y revela a Jesús como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a la presencia de Dios. Vamos a avanzar. El Antiguo Testamento presenta, al Hijo de Dios como el Mesías, el Redentor del mundo, apuntando hacia el futuro. El Nuevo Testamento lo revela como Jesucristo, el Salvador, quien nació en Belén, quien vivió 33 años muriendo en la cruz como el Mesías de Israel. Al tercer día resucita y a 12 discípulos les encarga predicar el evangelio suyo a todo el mundo, mientras él prepara una casa en el cielo en la que vendrá después para llevarnos con él. Cada página, ya sea mediante símbolos o realidades, revela alguna fase de su obra y carácter. La muerte de Jesús en la cruz es la revelación máxima del carácter de Dios. En el libro de Juan, capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Sí? El amor de Dios, revelado en su revelación máxima a través de la muerte de Cristo en la cruz, nos habla de un amor inagotable que entrega todo sin limitaciones. Y ese entregar tiene que ver con nuestra salvación, dando a su único Hijo para que muera en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Entonces Jesucristo es el foco de toda la escritura. El tema general de la palabra de Dios es el amor. ¿Sí? Por eso algunos le han denominado a la Biblia una carta de amor, ¿verdad? Es una carta que revela toda la historia humana, pero finalmente expone el gran amor de Dios. El tema del amor de Dios, particularmente como se ha visto en el sacrificio de Cristo en el Calvario, es la mayor verdad del universo, el foco de la Biblia. De modo que todas las verdades bíblicas deben estudiarse en torno a esta perspectiva, en torno al amor de Dios. Pero Chuy, ¿cómo es posible que el amor y en el Antiguo Testamento había muertes, había guerras, había y esto y aquello? Sí, 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 sí. Pero detrás de todas esas cosas siempre imperó el amor de Dios. Obviamente el amor concebido desde la perspectiva humana no trae dolor, no trae ruina, no trae muerte. Bueno, pero desde la perspectiva de Dios es diferente, porque el amor de Dios y su revelación de amor tiene que ver con el bienestar y la salvaguarda de sus hijos, de su pueblo. Imaginémonos que estamos en medio de una guerra, ¿sí? Estamos en medio de una guerra, nosotros estamos pues como víctimas de uno de esos bandos, ¿verdad? Y nuestros líderes, presidentes luchan entre sí por el control y el bienestar, la economía de los países. Entonces, en cierta, en cierto día,
estás comiendo en tu casa y de repente cae una bomba en tu edificio. Y después de que cae toda la casa, tu niño, tu esposo, tu vecino, tu amigo, mueren. Ellos nunca hicieron nada. Nunca fueron a echarle pleito a sus vecinos del país de al lado. Nunca hicieron nada, pero a pesar de eso mueren. Y la pregunta es, ¿por qué mueren si son inocentes? La respuesta es porque están envueltos en una guerra. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta de la Biblia. Esa respuesta nos dice que estamos viviendo en un gran conflicto, en una gran controversia, en una gran guerra entre Cristo y Satanás, entre Dios y el enemigo de Dios. Y en esa guerra, los cristianos, los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento los cristianos sufren los estragos de esta guerra cósmica. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, contra el enemigo de Dios, contra demonios, contra Satanás que se disfraza de personas, de situaciones, de enfermedades para destruirnos. Pero el mensaje de la Biblia, hablando del amor de Dios, nos ayuda a tener esperanza. Esperanza que a pesar de que estamos envueltos en esta guerra, si confiamos en Dios, si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Dios se va a encargar de nuestro bienestar y de nuestra salvación. Así es que, ya dijimos, el tema central del amor de Dios, perdón, el tema central de la Biblia es el amor de Dios en el marco del gran conflicto o de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Vamos a avanzar, por favor. Dice Romanos capítulo 1 versículo 2 hablando de las Santas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:15 también le llama las Sagradas Escrituras. Romanos 3:2 y Hebreos 5:12 se refieren a la Biblia como la palabra de Dios. Dice del lado derecho el origen de las escrituras. La autoridad de la Biblia, tanto en asuntos de fe como de conducta, surge de su origen. Los mismos escritores sagrados la consideraban distinta de toda la demás literatura. La Biblia, amigos, no es un libro de historia, ¿sí? La Biblia no es un libro de antologías metafóricas. No es un libro que nos habla de novelas, ni de dichos, ni de canciones. La Biblia no es un libro que nos hable de ciencia ficción o de caricaturas. La Biblia nos habla de un mensaje espiritual, ¿sí? En la misma Biblia nos hace referencia a ella como un escrito sagrado. Los cristianos consideramos a la Biblia, hablando del libro, como la palabra de Dios cuando la vivimos, cuando la escuchamos y cuando permitimos que ella nos hable, ¿verdad?, a nosotros mismos. Entonces, del lado derecho dice que la autoridad de la Biblia surge de su origen, es decir, ¿quién es el autor? Los mismos escritores sagrados la consideraban distinta de todos los demás libros, de cualquier otra literatura. No es como cualquier literatura, es diferente. Y esto surge de quién es su autor. Vamos a avanzar. Dice, el Nuevo Testamento reconoció el papel del Espíritu Santo en la producción del Antiguo Testamento. Jesús dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Pablo creyó que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Vamos a avanzar. Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron también al Espíritu Santo como la fuente de sus propios mensajes. Pablo explicó, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Juan habló diciendo haber estado en el Espíritu en el día del Señor. Jesús comisionó a sus discípulos mediante el Espíritu Santo. Vamos a avanzar. De modo que Dios, en la persona del Espíritu Santo, se ha revelado a sí mismo mediante las sagradas Escrituras. Él las escribió, no con sus manos, sino con otras manos, más o menos 40 pares de manos, en un periodo de más de 1500 años. Es decir, cuando nosotros vemos
de principio a fin las escrituras, hacemos un análisis teológico, hacemos un análisis ontológico de los mensajes que se dan a lo largo de toda la historia, nos damos cuenta de que la Biblia no se contradice, al contrario, se apoya. Lo mismo que tenemos al principio, lo tenemos al final. El mismo mensaje, el mismo Dios, el mismo plan que Dios tiene en el principio se revela hasta el final. ¿Y eso de qué nos habla? Fueron más de 40 pares de manos que escribieron la Biblia. Y podríamos decir, bueno, se pusieron de acuerdo, se mandaban WhatsApps, tuvieron una junta para ver de qué iban a hablar en la Biblia. No, fue en un periodo de más de 1500 años en diferentes partes del mundo. ¿Qué nos dice todo esto? Que todos ellos tenían una misma inspiración. Alguien los guiaba en este proceso de revelación, de inspiración, y esa persona es el Espíritu Santo. Él era el que los inspiraba al momento de escribir para que ellos escribieran un mensaje de origen celestial. No hablaban de sí mismos, no hablaban de un mensaje propio. Ellos no hablaban de su propia inteligencia o de sus propias ideas. No, no. Ellos hablaban de algo que se les había revelado. Vamos a avanzar. Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra teopneustos griega, traducida como inspiración, literalmente significa alentada por Dios. Dios respiró la palabra en las mentes de los hombres. Ellos, a su vez, la expresaron en las palabras que se hallan en las escrituras. Por lo tanto, la inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunica sus verdades eternas al hombre. ¿Sí? En este proceso, ya con este término, se nos está acabando el tiempo. En este proceso, Dios elegía a sus profetas. Hebreos 1:1 dice que Dios hablaba a través de los profetas. La palabra profeta es alguien que habla por Dios. Entonces, Dios a los profetas los elegía, los llamaba para hacer esta labor, hablando de Moisés, de Isaías, Jeremías y otros autores de la Biblia. Dios los llamaba para tener este trabajo. Una vez los llamaba y ellos aceptaban la invitación, Dios les daba visiones, les daba sueños para que ellos pudieran en su mente tener un mensaje espiritual. Entonces, Él también en este proceso de visiones y sueños los enviaba a escribir. Y ellos en ese momento, ellos escribían con palabras humanas los mensajes divinos. Y por supuesto hay errores. Vamos a avanzar a la siguiente. Por supuesto hay errores de escritura porque fueron dadas en palabras humanas. Eh, Vamos a avanzar otra vez. Dice, bueno, aquí vamos a quedarnos un momento. En el segundo párrafo dice, estas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano con todas sus limitaciones e imperfecciones. Por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, dice que Salomón tenía 1000 camellos. Y en el libro de Segunda de Crónicas, dice que Salomón tenía 10,000 camellos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Salomón tenía 1000 o tenía 10,000? No, no. Ese tipo de imperfecciones hay en la Biblia. Sin embargo, estas limitaciones humanas con las que Dios quería comunicar su mensaje, pues no limitan el mensaje central de la Biblia, que tiene que ver con nuestra salvación. Vamos a avanzar un poquito más. Frecuentemente el Espíritu Santo comunicaba conocimiento divino mediante visiones y sueños. A veces hablaba audiblemente o al sentido interior de la persona. Por ejemplo, Dios habló con Samuel directamente al oído. Dios le hablaba a los profetas para que ellos tuvieran un mensaje en su mente y después lo pudieran escribir, lo pudieran plasmar. Muchos de ellos no lo hicieron, solamente lo comunicaban oralmente al pueblo. Otros tuvieron la oportunidad de escribirlo, de relatarlo, de dejarlo para el futuro. Y eso es lo que nos ha llegado hasta nosotros a través de las escrituras, hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que fue escrito ya por los apóstoles o de personajes que estuvieron relacionados directamente con el Señor Jesús, ¿verdad? Pero en este proceso Dios intervenía desde el principio, revelando su mensaje a sus profetas, los cuales después
revelaron su mensaje escribiéndolo en palabras humanas. ¿Verdad? En todo este proceso, la presencia del Espíritu Santo guiaba a estos profetas para que pudieran hablar el mensaje que habían recibido. Muchos de esos profetas comenzaron escribiendo, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová, se me mostró en visión, escuché la voz de Dios que decía, ¿verdad? Comienza con este tipo de frases, eh, dando la idea de que ellos no hablan de su propio mensaje, sino que hablaban directamente de un mensaje recibido de parte de Dios. ¿Verdad? En la mayoría de esos procesos, Dios intervenía y se aseguraba de que el mensaje ellos lo entendieran. Si ustedes abren su Biblia en Jeremías capítulo 1, ahí encontramos la manera en la que Dios llamó a Jeremías, ¿verdad? Siendo un joven, siendo un muchacho, él le dijo, bueno, Señor, yo no sé hablar, yo soy un muchacho, pero Dios le dijo, Jeremías, Jeremías, ¿qué estás viendo? Y él respondió, Señor, veo una vara de almendro. Bien has visto. Y dice, le mostró otra visión y le preguntó, Jeremías, ¿qué estás viendo? Jeremías le respondió, Señor, veo una olla hirviendo que está a punto de derramar su contenido. Bien has visto. ¿Verdad? Entonces el Señor se aseguraba de que sus profetas entendieran el mensaje que él quería revelarles y después lo comunicaran al pueblo. Algunos de ellos incluso vivieron su mensaje, como el profeta Oseas, que se casó con una ramera, ¿verdad? Y tuvo hijos de esa ramera, dando a entender que el pueblo también se estaba prostituyendo con otro tipo de dioses paganos y dejando o dándole la espalda a Dios, ¿verdad? Entonces estos profetas hablaban no de un mensaje propio, sino de un mensaje dado por Dios. Vamos a avanzar un poquito más para cerrar un poquito este tema de inspiración, revelación. Vamos a ir a la siguiente. Muy bien. La Biblia revela el plan de Dios en su interacción dinámica con la raza humana. No es una colección de doctrinas abstractas. Su revelación propia se origina en eventos reales que ocurrieron en lugares y épocas definidas. Los sucesos de confianza de la historia son de extrema importancia porque forman un marco para que podamos comprender el carácter de Dios y su propósito para nosotros. Vamos a avanzar. En cada una de esas historias, pues vemos el plan de Dios desarrollado a través de el tiempo, a través de las experiencias del pueblo de Israel, a través de la manera en la que Dios les enseñaba eh, lecciones de fe, lecciones de obediencia, y también vemos los resultados de la desobediencia, así como los resultados de la fidelidad. Una comprensión exacta nos conduce a la vida eterna, pero una interpretación incorrecta conduce a la confusión y la muerte. Y me gustaría recordarles que los peores crímenes que se han cometido en la historia humana han sido en el nombre de Dios, han sido tristemente hechos en el nombre de Dios. Por eso este punto es muy importante. La comprensión correcta o exacta nos conduce a la vida eterna, pero la interpretación incorrecta conduce a la confusión y finalmente a la muerte o al pecado. Por eso es importante saber interpretar y entender correctamente la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Cristo mismo dijo que escudriñáramos las escrituras. El Espíritu Santo otorgó a los escritores información especial para que ellos pudieran registrar los sucesos en la controversia entre el bien y el mal, que demuestran el carácter de Dios y guían a la gente en la búsqueda de su salvación. Vamos a avanzar, por favor. Vamos a avanzar un poquito más. Yo te digo hasta dónde. Vamos a avanzar. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. Los derechos de las escrituras. Eh, un poquito antes. Ahí está. Los escritores de la Biblia testifican que sus mensajes vienen directamente de Dios. Fue la palabra del Señor la que vino sobre Jeremías, Ezequiel, Oseas y otros, los que Dios llamó y ellos hablaron un mensaje de parte de Dios. Vamos a avanzar. De hecho, como les decía, esta palabra profeta significa directamente aquel que habla por medio o aquel que habla un mensaje de parte de Dios. Me gustaría terminar, creo que aquí ya termina la presentación. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3,
Am, Creo que perdí la cita. Eh, por ahí te la di, Dulce, no sé si recuerdes de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Gracias. Ah, sí, ahí está. Oh, sí, así que lo tengo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer desde el 19. Dice, con esta lectura terminamos. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que ahora que entendemos que la Biblia tiene un autor, que es Dios, la cual nos revela un tema general que es su amor, dado en el marco de una guerra entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, en la que nosotros somos las víctimas y también, en todo caso, y finalmente, los que permitieron que surgiera esta guerra. La Biblia nos habla entonces del mensaje necesario para nuestra salvación, poniendo en el clímax de la historia de la salvación la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús y dándonos la luz suficiente para conocer a Dios, para entender su voluntad, para tener la fuerza necesaria para recibir la vida eterna y entonces nosotros poder escuchar la voz de Dios a través de ella. La Biblia, entonces, es la palabra de Dios porque su autor es Dios, es el Espíritu Santo. Y cada que tú y yo la abrimos, cada que tú y yo la leemos, es Dios el que nos habla. El Dios es el que se revela a nosotros. Y a través de cada historia, a través de cada experiencia, de cada parábola, de cada relato, nosotros vemos una pequeña lección del carácter de Dios, una pequeña lección de quién es Dios, de cómo lo podemos concebir. Y a través de estas historias entendemos los resultados de la obediencia y de la desobediencia. Dios quiera que cada que nosotros leamos la Biblia, recordemos que es una carta de amor, que no la cerremos hasta que hayamos escuchado la voz del Espíritu Santo y le pidamos a Dios sabiduría para entenderla, pero sobre todo para aplicarla. ¿Verdad? Así es que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración y pues les invitamos a que cada día podamos estudiar la Biblia. Si la tenemos en casa, pues no la dejemos cerrada. Abrámosla todos los días, aunque sea un texto pequeño, y recordemos que es la voz de Dios hablándonos y pidámosle sabiduría para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos enseñas que detrás del clímax de la historia, de la naturaleza, de la vida en sí misma y todo lo que podemos conocer, pues nos has dado tu palabra, la Santa Biblia a través de tantas personas, a través de tantos años, y que a pesar de los altibajos y las situaciones y experiencias de la historia humana, aún tenemos, Señor, la Biblia después de 2500 años que ha sido escrita. Señor, dando fe de que tú eres el que guía su existencia para que aún ahora, Señor, en esta parte de la historia del mundo, podamos seguir teniendo a nuestro alcance la voz de Dios. Ayúdanos a poder valorarla, a poder estudiarla, a poder aprovecharla y escudriñarla como Cristo nos manda. Y de esa manera podamos, Señor, conocerte, podamos entenderte y podamos, Señor, tener la luz necesaria para tomar decisiones correctas que nos garanticen felicidad y bienestar en esta vida y también nos preparen para la eternidad. Te rogamos que bendigas a cada uno de las chicas que está aquí conectada y de los chicos que estuvieron con nosotros
Bendícelos en la distancia y ayúdanos a seguir disfrutando de tu compañía en el resto de esta noche. Oh Padre Celestial, quédate con nosotros y permite que en la próxima semana podamos seguir reuniéndonos para seguir aprendiendo más. Oh Padre Celestial, todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarse y pues le cedo la palabra a Jackie. Amén. Amén. Gracias. Gracias por conectarse, Kevin. Gracias por conectarse, Chuy, Dulce. Pues a los chicos también que se conectaron hace ratito. Pues lástima que ya no pudieron culminar el estudio con nosotros. Nos dio mucho gusto que nos pudiéramos reunir arriba de 5 o 6 personas. Se Eh, conectaron 10 en total. 10 en total. Ok, perfecto. Wow, no, pues qué padre. Nuestra primera reunión, pues los esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 8 de la noche. Nos vamos a estar reuniendo todos los lunes. Cualquier cambio en caso de que lo llegue a ver, pues lo notificamos ahí en las redes sociales. Compartan el grupo, el enlace del canal. Acabamos de ver también hace un par de semanas un grupo de WhatsApp en donde queremos estar en comunicación ahí con todos ustedes y conocernos un poquito más. Ahí les estaremos enviando la liga. Y pues Dulce, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, muchas gracias. Luego les comparto las notas, pero ya bien hechas. Eh, pues no, pues muchas gracias por conectarse, Chuy. Igual, muchas gracias, Jackie. Hacemos este proyecto con mucho amor y pues más que nada para honra y gloria de Dios. Amén. 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 Gracias por su tiempo, Keyin. Un Bueno, pues abrazo. Jackie, pues, Gracias.